de la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad y miembro también del Núcleo de Psicólogos en Cirugía de la Obesidad. Hace parte también de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica y del Instituto Chileno de Neurociencias. Actualmente se desempeña como psicóloga de la salud en hospitales de la quinta región, la región de Valparaíso. Yo la conocí cuando estudié neuropsicología hace ya 17 años y siempre es una dicha encontrarme con Vivian. Es alguien a quien aprecio, quiero muchísimo y que me hace recordar también muy buenas épocas allá en Chile. Bienvenida, doctora Ling. Te escuchamos. Pero, ¿se escucha ahí? ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, a ver, les tengo que contar que aquí se ha cortado la luz en mi zona, entonces estoy alumbrándome artificialmente por si acaso no se ve muy bien la imagen. Muchas gracias, David, por tu presentación. En realidad tengo preciosos recuerdos de nuestra pasada y nuestro sufrimiento en los exámenes ahí en la especialización en neuropsicología clínica. Y bueno, ahora les voy a mostrar un tema que es bastante relacionado con eso, porque vamos a relacionar lo que es obesidad y lo que es felicidad. Vamos a ver si es que podemos ver ahí, permitir. A ver, vamos a ver si acaso. ¿Pueden verlo ahí o no? Sí, doctor. ¿Se ve la pantalla? Ahí estás Ahí en la está. presentación. Perfecto. Perfecto. Ya. Bueno, obesidad y felicidad, dos caras de la moneda, porque en realidad cuando puse el título del tema, lo hice en forma bastante romántica, no me imaginé que iba a tener tantos inconvenientes para poder relacionar ambas cosas, pero logramos encontrarnos precisamente en lo que es la neuropsicología. Bueno, el ser humano recurre a muchos placeres en la vida para hacerla más satisfactoria por medio de múltiples sensaciones que brindan un disfrute al cuerpo y al alma. La comida y el sexo predominan en la lista de estos deleites. El ser humano entonces, cuando se relaciona con la comida, habla de placer, ¿no es cierto? Y es algo que tenemos que tener muy presente más adelante porque el placer va a estar muy relacionado con la felicidad. Las épocas se distinguen por placeres y regulaciones de estos placeres. Nuevamente sale la palabra placer, pero vamos a la etimología de la palabra obesidad. Como hablaba el exponente anterior, que le gusta tanto la etimología, yo también siempre busco esto porque habla mucho de lo que es el concepto. Obesus del latín significa corpulento, gordo, regordete. Esus es el participio pasado de eder, comer, devorar, con el prefijo ov que significa enfrentado a. Por lo tanto, obesidad sería algo así como enfrentado a devorar. Asociada en épocas antiguas con atractivo físico, con fuerza, con virilidad. Ahí tenemos la Venus de Willendorf del 28.000 al 2500 antes de Cristo. El budismo en India, del siglo VI al IV antes de Cristo, habla del Buda de la felicidad y también del Buda de la salud. Fíjense ustedes en la cara del Buda de la felicidad y en la cara del Buda de la salud. El Buda de la felicidad presenta obesidad y tiene una cara sonriente. El Buda de la salud es más magro y tiene una cara un poco más triste. Curioso esto. Fue símbolo de riqueza también y estrato social en culturas con hambruna. Ahí mostramos un general toscano con una tremenda barriga.
El concepto contemporáneo, sin embargo, habla de mucha discriminación, ¿ya? Y habla también de enfermedades, distintos tipos de enfermedades que atacan a las personas obesas. Por lo tanto, hoy empleamos un concepto más de salud, más de calidad de vida que de estatus. Vamos a ver entonces qué es el comer. El comer es una conducta bioorgánica, ya porque nos permite la supervivencia. Es una conducta psicoemocional porque nos produce placer y es una conducta sociocultural porque establecemos relaciones y vínculos. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre el apetito y el hambre. El hambre es un hecho instintivo, el apetito no es un impulso. El hambre no requiere aprendizaje, en cambio el apetito se aprende socioculturalmente. El hambre nace de lo biológico, en el caso del apetito no es una necesidad. El hambre es una necesidad subordinada a reclamos internos, en cambio el apetito apunta a dar cabida a un deseo. Aparece nuevamente la palabra deseo, la palabra placer. El hambre tiene que ver con la supervivencia del individuo, en cambio, el apetito es una búsqueda de placer. Se habla de un horrible y torturante hambre, en cambio, se habla de un maravilloso y buen apetito, bon appetit. El hambre depende de lo biológico, el apetito depende de lo cultural. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando la humanidad pasó de lo crudo a lo cocido, nació el arte culinario y con ello apareció también el apetito. Ahí se muestran en el cuadro diversas formas de presentar comida. El hambre y el apetito comparten solamente el hecho de estar referidos a la nutrición, nada más. Lo que cambió fue la cuota de placer que se brindaba con esa comida más allá del valor nutritivo que aportaba. La búsqueda de placer entonces guía la conducta alimentaria. La felicidad consistiría en tenerlo todo y la libertad está en no renunciar a nada. El placer nuevamente aparece. El aumento de la ingesta se encuentra determinado por un marcado incremento del apetito muy independiente del hambre. ¿Cómo llegamos entonces a ser obesos? Primero, veamos qué es la obesidad. Básicamente es una enfermedad crónica que la padecen personas y se produce cuando existe un exceso de tejido adiposo en el cuerpo producto de un desbalance energético. Hay una mayor ingesta y un gasto menor de energía. En el fondo, este es un balance termodinámico. La energía que entra es igual a la energía que sale más la energía que se acumula. La energía que se acumula la acumulamos en forma de grasa, la energía que sale es el gasto calórico que tenemos. Usualmente, entonces, cuando nosotros tenemos personas con obesidad, hay mucha energía que entra. El comportamiento alimentario ya parte de la comida y como explicábamos antes, obedece al hambre y al apetito. El hambre eh, da respuesta a lo que es el sistema homeostático. El apetito da respuesta a un sistema hedónico, sistema del placer. Pero aquí tenemos entonces una persona obesa, ¿no es cierto?, con las distintas áreas en las que se ve enfrentado, el trabajo, la familia, la casa, las compras, y toda esta interacción es la que hace entonces que se vaya contaminando la sociedad entera. Ya van a ver por qué hablo de la sociedad. Las causas de la obesidad serían la excesiva disponibilidad de alimentos no sanos, por una parte, el sedentarismo, por otra. Hoy día, cuando salimos en auto, todos tratamos de dejar el auto lo más cerca posible de donde nos dirigimos, utilizamos las escaleras mecánicas, o sea, tendemos al sedentarismo.
Horarios inadecuados de comida. Hoy, más que nunca, el trabajo de ambos padres, antes no se daba así, generalmente trabajaba el puro padre, pero hoy el trabajo de ambos padres hace que los horarios sean muy irregulares. Problemas hormonales, factores genéticos también, factores familiares, factores psicológicos. Vamos a ver algo de la epidemiología de la obesidad. La situación en Latinoamérica en realidad es bastante desesperanzadora. México tiene el valor más alto, un 33% de obesidad. No estamos hablando de sobrepeso, estamos hablando de obesidad. Venezuela un 32%, lo sigue Argentina y Chile con un 29%, Uruguay con un 23% y Colombia se encuentra en una situación un poco mejor que todo el resto de su contexto latinoamericano. Les voy a mostrar, porque no tengo los datos de otros países, qué es lo que pasa en Chile, que se podría proyectar a lo que está pasando en todos los países. El estado nutricional entre el año 2016 y 2017, que es la última encuesta, habla de que tenemos un porcentaje de sobrepeso de 39,8% y de obeso de un 31,2%, lo que nos da un 74,2% de personas que están por sobre la normalidad en cuanto al peso. Es una cifra terrible. Respecto del estado nutricional, entonces, estamos hablando de que a medida que hemos avanzado en el año, han aumentado entonces el porcentaje de obesidad, que sería el color que está con círculo rojo. El porcentaje de sobrepeso también ha ido aumentando. Por lo tanto, por muchos de los esfuerzos que hemos ido haciendo en cuanto a nivel país, esto es una cifra que se nos dispara. El estado nutricional, entonces, según el grupo de edad, habla de que entre los 30 y los 60 años aproximadamente, 64 años, nosotros tenemos unas tremendas cifras de sobrepeso y de obesidad. A medida que vamos avanzando en edad, también vamos avanzando en peso. El sedentarismo es algo terrible a nivel de lo que significa el género femenino. O sea, el género femenino es mucho más sedentario que los hombres. A medida que avanzamos también en el tiempo, la mujer se ha ido haciendo cada vez más sedentaria. Algunas cifras entonces en Latinoamérica y el mundo. Ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Es prevalente en todos los países sin importar el nivel de ingresos. 1 de cada 4 adultos padece obesidad en América Latina y el Caribe. El sobrepeso afecta a más de la mitad de la población de todos los países de la región, siendo Chile con un 63%, México con un 64% y las Bahamas con 69% los que presentan las tasas más elevadas. La tasa de obesidad femenina es 10 puntos porcentuales mayor que la de los hombres, y ahí entonces se condice eso absolutamente con el estado de ejercicio que presentan las mujeres, el sedentarismo. En los últimos 20 años, América Latina ha pasado de un 10 a un 58% de la población con sobrepeso. Si ustedes se dan cuenta, las cifras son abismantes. ¿Cuáles serían las estadísticas a nivel psicológico? Un 65% opina que una persona delgada consigue empleo más fácilmente que una con exceso de peso. Un 72% cree que el exceso de peso es un impedimento a la hora de encontrar pareja. Un 15% de la población mira TV más de 2 horas diarias y no realiza ningún tipo de actividad, coincidiendo con el porcentaje de mayor obesidad. Un 82% considera que está peor vista socialmente una mujer obesa que un hombre en la misma situación. ¿Y cuáles serían los aspectos socioculturales asociados a esta ingesta excesiva? Bueno, desde que nacemos asociamos la comida con bienestar, y aquí entonces nos vamos aproximando a lo que es la felicidad. Los hábitos alimentarios son socioculturalmente adquiridos desde el nacimiento.
En la infancia nos ofrecen un dulce, un chocolate o cualquier otra cosa que nos gusta para no sufrir con el consiguiente aprendizaje. Para no sufrir, entonces, tenemos que comer algo apetitoso. Los festejos de adultos y niños siempre están asociados a comida. Por otra parte, el mensaje que damos de repente a las parejas o a las personas que queremos, demuestro mi cariño o interés con comida. Pero ¿qué pasa con la obesidad como patología social? Hay aumento de los costos en salud, mayor morbimortalidad, incapacidad laboral también. Hay una necesidad de adaptación de los espacios públicos y de los medios de locomoción. En algunos estadios ya se están viendo asientos especiales para obesos. Y una generación de estrategias de acuerdo a cada país con un etiquetado nutricional, prevención a nivel de los escolares y también tratamiento. Pero ¿qué pasa en el cerebro? En el cerebro opera el famoso sistema de la recompensa, que es como un premio que otorga la naturaleza a los individuos por aquellos comportamientos que aumentan las probabilidades de supervivencia. Es un conjunto entonces de acciones realizadas por nuestro cerebro que permite que asociemos ciertas situaciones a una sensación de placer, lo que genera también un aprendizaje, o sea, una conducta que vamos a ir repitiendo. ¿Cómo paga la naturaleza esto? Paga a través de la liberación de neurotransmisores y activación de áreas cerebrales que otorgan sensaciones muy placenteras. Y volvemos entonces a recalcar la palabra placer. El circuito de la recompensa entonces habla de recompensas a nivel de neurotransmisores por consumo de sustancias, por conductas adictivas o también por conductas sanas como por ejemplo el ejercicio. Pero el problema es cuánto dura el placer. El sistema de recompensa está diseñado para generar sensaciones agradables, sin embargo, al mantenerse el activante, comienza a desarrollarse gradualmente la tolerancia y se va perdiendo el efecto en el tiempo. El esquema básico del sistema de recompensa está a este nivel, a nivel del núcleo accumbens, el hipocampo, la amígdala, el córtex prefrontal. Ya vamos a ver cómo actúa esto. El sistema de recompensa entonces nos hace liberar algunos neurotransmisores como por ejemplo dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, que nos entregan entusiasmo, vitalidad, energía, risas, y también endorfinas, encefalina, serotonina, endocannabinoides, que nos entregan entonces calma, alivio del estrés, relajación. Frente a esto, nosotros tenemos que ver que las primeras son energizantes, las segundas nombradas son calmantes. Las energizantes tienen un efecto más corto en el tiempo y las calmantes tienen un efecto que dura un mayor tiempo. Pero hablemos de las moléculas de la felicidad específicamente. La neurociencia entonces describe el cerebro como una tríada de componentes que trabajan en conjunto para ante un estímulo crear una respuesta y un estado de ánimo o sentimiento asociado. Em, Principalmente componentes eléctricos como ondas cerebrales o impulsos neuronales, arquitectónicos, que son las estructuras cerebrales, y químicos, que son los neurotransmisores, como los componentes entonces que vamos a estudiar principalmente ahora. El cuarteto de la felicidad se compone de 4 neurotransmisores importantes: la dopamina, la serotonina, la endorfina y la oxitocina, que es un neuropéptido que actúa como neurotransmisor, pero también como hormona. Cuando el cerebro entonces produce estas sustancias, sentimos mucho placer. ¿Qué es lo que hace la dopamina? Es energizante principalmente. Tiene como función la gestión del placer. Es la responsable de sentimientos como el amor y la motivación. Y la forma que tenemos de segregarla es disfrutar de los pequeños logros, por ejemplo, ponernos metas diarias o a muy corto plazo. ¿Cómo se relaciona la dopamina con la obesidad? A partir de la comida hipercalórica. El juego, los snacks,
el alcohol, el tabaco, el sexo, el ejercicio, son actividades que incrementan la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, el centro del placer. Si nosotros nos ponemos a ver de todas estas actividades que generan placer, el ejercicio, el sexo, sería dentro de ellas las más sanas, o sea, que tienen una conducta mucho menos adictiva el hombre respecto de esas actividades. La serotonina es energizante y calmante, nos ayuda a sentirnos importantes y valorados, y la ausencia de ella produce depresión, que es la principal causa de discapacidad en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Es necesaria para la formación de melatonina relacionada con la regulación del sueño. Y la forma de segregarla es pensar en recuerdos felices, exponernos a la luz, hacer ejercicio aeróbico. La serotonina es tan importante, no debemos olvidarnos que los antidepresivos son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o sea, juega un papel importante en el tratamiento contra la depresión. ¿Cómo se relaciona la serotonina con la obesidad? A partir del chocolate, el queso y los alimentos proteicos principalmente. El chocolate, el queso, el café también y los alimentos proteicos son tremendamente ricos en un aminoácido que es el triptofano, y el triptofano actúa como precursor de la serotonina. La cocaína, el chocolate, el queso, el café, el ejercicio, los alimentos proteicos, entonces son actividades que incrementan la liberación de serotonina en este núcleo accumbens que hablábamos como centro del placer. Las endorfinas, que serían la tercera sustancia, actúan como calmantes. Es considerada como un analgésico natural y la forma de producirla es a través del trabajo en equipo, a través del ejercicio, ante la exposición a malas noticias, pues para generar una tolerancia al dolor emocional, nuestro cuerpo secreta naturalmente endorfina, aunque parezca una contradicción. A través de picante, de cosas picantes, de ají, que contiene capsaicina y que hace entonces activar el sistema que me hace producir endorfinas. ¿Cómo se relacionan las endorfinas con la obesidad? A través de los azúcares y también de los alimentos picantes. Cuando hablamos de azúcares no solo hablamos de cosas dulces, sino que también hablamos de masas y de carbohidratos de asimilación muy rápida. Ahí tenemos entonces dulces, ají, carbohidratos, ejercicio. Todas estas actividades entonces a mí me hacen generar endorfina. Y la oxitocina crea vínculos emocionales. Cuando hablo de vínculo, en realidad también tendría que hablar de relación, pero yo siempre hago la distinción entre vínculo y relación, porque una relación es una interacción entre dos personas sin un compromiso emocional. En cambio, en el vínculo hay un compromiso emocional. Se produce en mayor cantidad la lactancia, que es el primer y más importante vínculo de la vida, genera confianza y seguridad para desarrollarnos adecuadamente, y la forma que tenemos de producirla es abrazar o dar cariño y atención a nuestros seres queridos, entregar regalos, el dar regalos. También se libera mucho oxitocina cuando nosotros sacamos cosas que tenemos pendientes, las tareas terminadas. Es algo muy importante porque muchas veces llegan a la consulta pacientes que tienen por pendiente, por ejemplo, el recibirse, el dar su examen de grado, y empiezan a adquirir peso. A partir de esto, yo le digo, primero saquen las tareas pendientes, porque de esta manera van a liberar neurotransmisores que reemplazan la comida. Utilizando hierbas, el romero, el perejil, el tomillo, la hierbabuena, el eneldo, son hierbas, son aliños que nosotros le entregamos a las comidas y que hacen entonces que nosotros liberemos oxitocina. ¿Cómo se relaciona con la obesidad? A través del chocolate. El chocolate, si ustedes se dan cuenta, ha sido nombrado en varios de las sustancias que se liberan a partir de su consumo. El chocolate entonces es un antidepresivo por definición.
Pero vamos del placer, que era lo que hablábamos, a la felicidad. ¿Cómo relacionamos esto con la felicidad? Fíjense que existen diferencias entre placer y felicidad. El placer me hace liberar dopamina. ¿Qué características tiene la dopamina? Que está relacionada con experiencias placenteras de nuestros sentidos, como comer, tomar, comprar, jugar. Es una sensación momentánea e individual, es de muy corto tiempo. Se puede volver adictiva, animándose a querer experimentar cada vez más. En cambio, la felicidad nos hace secretar serotonina, y la serotonina está relacionada con sentimientos de alegría y tranquilidad. Tiene una duración a largo plazo mucho mayor y de disfrutar en compañía. El cerebro recibe una señal de bienestar y suficiencia. Pero, ¿qué es la felicidad? Es una experiencia subjetiva, el objetivo último para los humanos. Tiene distintas perspectivas, puede ser alegría, puede ser sentido y significado de vida, puede ser autorrealización. Ahí estoy acordándome de Maslow, que habla de la autorrealización, o de ausencia de dolor. La felicidad no viene entonces del exterior, aunque las circunstancias de la vida sí pueden influir, porque la felicidad es un proceso biológico que podemos aprender a estimular. ¿Estamos diseñados para ser felices? Parece que no mucho. La biología y la evolución dan cuenta que hemos sido seleccionados para la adaptación y la supervivencia, ambas incompatibles absolutamente con un estado de plenitud permanente. Si nosotros tenemos que estar permanentemente sobreviviendo y adaptándonos, no vamos a estar plenos permanentemente. En un contexto histórico, la vida es cada vez más fácil, pero cada vez somos menos felices. Importante entonces es la permanente insatisfacción del ser humano, el inconformismo y el deseo e idealización permanente por lo que no se tiene. Al aumentar el nivel de sufrimiento, entonces se recurre a calmantes y energizantes, por lo que la comida empieza a jugar un rol preponderante. Si nosotros nos damos cuenta de muchas de las actividades que nos proporcionan este placer, como drogas, como alcohol, como tabaco, etcétera, son menos socialmente aceptadas que la comida. Entonces, muchas veces la gente recurre a esto como una forma de paliar el dolor emocional y también el dolor físico. ¿Cómo relacionamos entonces la felicidad con placer? Bueno, los conceptos de felicidad son dos. Tenemos el placer hedónico y el placer eudaimónico. Vamos a hablar primero del hedónico, que es el que se confunde más con el estado de felicidad. Es percibido de manera directa a través de los sentidos, ocupa la vía rápida y tiene un efecto muy transitorio. La activación del sistema de recompensa no implica una participación del lóbulo frontal, por lo que no requiere mucha inteligencia o procesamiento cognitivo. Por lo tanto, el placer hedónico es un placer más instintivo. En la actualidad es el placer que se relaciona con felicidad, de fácil acceso, de mínimo esfuerzo y de máximas ganancias. Por sí solo entonces no contribuye al desarrollo ni personal ni espiritual. Está asociado a excesos, adicciones y desorden. El placer eudaimónico, en cambio, también se denomina placer de significado o de sentido de vida, placer de compromiso. Para conseguirlo se requiere de procesamiento cognitivo y afectivo, por lo que se requiere la participación del lóbulo frontal y en especial de la corteza prefrontal. Aquí entonces hay un procesamiento cognitivo importante, fomenta la sensación de autorrealización y autoestima con un procesamiento más interno que externo, en que el autocuidado, la salud y la calidad de vida por sí mismas pueden generar sentido. ¿Cuáles serían las incongruencias de la felicidad? Algunas corrientes, por ejemplo, como la psicología positiva, establece como mandato el estar siempre feliz, siempre sonreír, vilipendiando aquellas emociones negativas como si éstas fueran nocivas o demostraran debilidad. Una actitud positiva es la clave del éxito, todos hemos escuchado esto. La generación de hoy, también llamada la generación de cristal, no puede estar expuesta a sufrimiento ni al estrés, lo
lo que genera paradojalmente miedo y junto con ello mucha frustración. Se evita entonces todo lo que resulte sensorialmente desagradable, imposibilitando disparar los mecanismos adaptativos. Muchas veces llegan las personas a consultar no solo al psicólogo, sino también al psiquiatra, porque necesitan un medicamento para no sentir pena porque se le murió algún ser querido, como si con nosotros, con medicamentos, tuviéramos entonces que bloquear todas aquellas situaciones, todos aquellos mecanismos adaptativos que tenemos para enfrentar las situaciones de la vida diaria. Se produce entonces esta incongruencia en que estamos siempre obligados a reír y a ser felices. Paradójicamente, entonces, esa cultura de la felicidad a toda costa es la que está creando seres más infelices. Aparece entonces lo que se denomina la teoría de la disonancia cognitiva, en que hay una discrepancia insatisfactoria entre lo que soy y lo que quiero ser, o hacia dónde camino, o hacia dónde me gustaría ser. Como respuesta a la búsqueda de sensaciones intensas que equilibren la angustia atrofiada, aparecen entonces las conductas compulsivas o las adicciones. ¿Qué pasa con la comida como adicción? Según la definición de la OMS, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Hay relaciones también que son adictivas. Es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa y o alivio a través del uso de una sustancia o de conductas. En el caso de la comida, ahí hay una sobreposición entre si es adicción a sustancias o adicción a conductas, porque cumple con los dos criterios. Si nosotros clasificamos las adicciones, vemos que la adicción a la comida está bastante relacionada con otro tipo de adicciones, cumple los mismos parámetros que la adicción al trabajo, al teléfono, a internet, al ejercicio, al sexo, al juego. Pero también alguna vez nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en el caso del chocolate, que cumple con adicción a las sustancias. ¿Cuáles son las semejanzas entre adicción a sustancias y obesidad? Ambas resultan de comportamientos repetitivos y hábitos que el individuo no controla a pesar de ser consciente de sus consecuencias. Consumo de alimentos ricos en azúcar y grasas activan vías dopaminérgicas, al igual que las drogas, llevando a comportamientos compulsivos. En ambos se ven alterados los circuitos de autocontrol y de toma de decisiones debido a una disregulación de las regiones prefrontales. Ahí hay un cuadro entre adicción a drogas y a la comida, donde los niveles de tolerancia son los mismos, los tiempos, los deseos, qué pasa con los fracasos, la abstinencia, la conciencia, el consumo, comparten criterios comunes. Las ideas y los sentimientos, entonces, las emociones, se someten a un problema de ambivalencia y eso genera una conducta que, por si bien no quiero realizarla, racionalmente la emoción me lleva a hacerlo. La adicción a la comida, entonces, es una relación de necesidad y dependencia hacia la ingesta. Comer, placer, adicción, fíjense que en una resonancia magnética funcional se vio que no se muestran mayores diferencias entre un cocainómano y un obeso cuando se les presenta el estímulo. Ahora veamos, ¿qué pasa cuando la gente tiene un consumo elevado de azúcares? Hay un discreto aumento de peso. Cuando hay un consumo de grasas, hay un aumento de peso notorio. Pero cuando hay un consumo de grasas asociadas a azúcares, se disparan entonces las conductas adictivas con síndromes de abstinencia y también con obesidad. La comida chatarra y la adicción, entonces, son alimentos ultraprocesados con un alto contenido en azúcares, grasas y sal,
provocando en nuestro cerebro alteraciones químicas como un aumento de la producción de dopamina, que producen las drogas también y que son altamente adictivas. El alimento entonces nos hace liberar dopamina y aumentar el placer. La sobrealimentación, en cambio, disminuye los receptores de dopamina, disminuyendo el placer, ¿no es cierto? Y esto es precisamente este ciclo el que nos lleva a tener obesidad. Cualquier conducta que produce placer y ayuda a evadir situaciones molestas o dolorosas puede convertirse en una adicción. La raíz del problema no está en lo que se come o en la cantidad de comida, sino en la razón por la que se come. Fíjense que si vamos a la etimología de la palabra adicción, a es sin y dicción es decir. Lo que no está simbolizado o puesto en palabras genera angustia. La angustia silenciosa tramitada a través de la comida es una alternativa social y legalmente más adecuada que una droga. ¿Cómo se consolida entonces una adicción? La capacidad de experimentar placer, el liking, irá progresivamente reduciéndose mientras los comportamientos de búsqueda, wanting, irán en aumento. La consolidación del daño entonces hace que en el consumo no se obtenga placer, sino un nivel basal de funcionamiento. El esquema básico de lo que ocurre en la sinapsis del núcleo accumbens es más o menos así. Tenemos producción de neurotransmisores y receptores. Al consumir o realizar una actividad que estimule el sistema de recompensa, se libera dopamina en el espacio intersináptico. La dopamina se une entonces a los receptores, activando otras neuronas y estructuras del sistema de recompensa. Cuando la persona encuentra una sustancia o actividad que genera placer, habitualmente va por más, aumenta el consumo y se libera más dopamina. Se produce entonces una mayor unión a receptores, por lo que la respuesta es aún más placentera. Este recuerdo queda grabado en el hipocampo y la amígdala. Como los sistemas biológicos operan hacia las adaptaciones, hacia la homeostasis, hacia el equilibrio, en caso de mantenerse el aumento de consumo y como consecuencia de la sobreoferta de dopamina, la neurona postsináptica bloquea o elimina los receptores. Si la persona desea experimentar el mismo efecto placentero del que gozó inicialmente, aumentará mucho más el consumo, produciéndose así entonces un bloqueo total de los receptores. En el tiempo entonces el sistema se desgasta y entonces cuando yo suspendo el consumo, no hay suficientes neurotransmisores ni receptores, por lo que la persona experimentará entonces los síntomas de abstinencia. Con una abstinencia mantenida, entonces, hará que la neurona postsináptica se regenere, o sea, vuelva a producir, vuelva a tener receptores y así entonces yo voy a poder obtener nuevamente placer a través de la producción de neurotransmisores en forma, en pequeñas cantidades. De persistir entonces la abstinencia, la regeneración de receptores será cada vez mayor. Sin embargo, y especialmente en el caso de las adicciones, si se reinicia el consumo de la sustancia, todo lo reconstruido puede perderse. ¿Cuáles serían entonces los problemas para obtener la felicidad? Uno de los mayores problemas de la sociedad actual es la idealización de la felicidad. Las expectativas cada vez más altas en que todo el mundo quiere disfrutar, pasarlo bien y encontrar un placer permanente. Los niveles de tolerancia al aburrimiento, la monotonía, el esfuerzo y el sacrificio han disminuido notoriamente. En las nuevas generaciones todo debe ser rápido, debe gustar, los resultados pronto y con bajo esfuerzo. Todos hemos escuchado bueno, bonito, barato, rápido, fácil, a un clic. Encontré esto en un libro que lo copié porque me pareció bastante interesante. Fíjense ustedes que la curva de la felicidad a lo largo de la vida, ¿ya? Disminuye más o menos entre los 25 y los 60 años. Pero fíjense que aquí aparece la curva de la alimentación y del consumo de alimentos y es inversamente proporcional. A mayor felicidad,
menor consumo de alimentos, a menor felicidad, mayor consumo de alimentos, más o menos en ese grupo etario, que me parece entonces bastante decidor respecto de lo que ocurre con la obesidad en ese nivel. Eso sería más o menos lo que yo quería mostrarles. No sé si es que tienen alguna pregunta, algo que quisieran compartir. Quedó tan claro, doctora. De verdad, felicitaciones. Qué linda ponencia has dado. Muchísimas gracias. Y además, qué heroico. Allá, eh, sin luz, con la linterna. Sí, Precioso, con una linterna. de verdad. Es que yo vivo en el campo y aquí es bastante usual que de repente corten la luz y todo, pero para mí era tremendamente importante poder estar con ustedes. Y David, ¿qué quieres que te diga? Un abrazo enorme, ha sido un tremendo placer volver a verte. Tengo que decirle a todos los participantes que David fue uno de los exponentes más brillantes en el posgrado que hicimos. Todos los profesores se acuerdan de él con muchísimo cariño, no solo por lo excelente académicamente que era, sino que también por la excelente persona que fuiste. Así es que un abrazo grande y cuando se te ofrezca, preparo cualquier tema con el mayor de los gustos. Maravilloso. Será un placer de verdad tenerte y muchas gracias, Vivian. Un De verdad, gusto. genial. Qué gran conferencia. Gracias. Feliz noche. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno.